Hola, ¿qué tal, amigos de Global Energy TV? Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro programa En la opinión de los expertos. Yo soy Yolanda Villegas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy porque tenemos preparado un panel sobre transición energética y nos acompañan dos grandes panelistas, Guillermo García Alcocer, catedrático del ITAM, y Fernanda Ballesteros, colaboradora y head del País México en NRGI. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias, Yolanda. Guillermo, Fernanda, ¿cuáles son los cambios que implica la transición energética y cuáles serían los principales retos en nuestro país para lograrlo? Adelante. Bueno, creo que la transición energética es un proceso inmenso, ¿no? que involucra diferentes aspectos. Yo pues me centraría en los temas que veo desde NRGI y tiene que ver mucho pues con cómo va a cambiar, por ejemplo, toda la producción de fósiles, ¿no? En México, su matriz energética, digamos que los principales problemas es que dependemos mucho de petróleo y de gas para generación de electricidad. Entonces, pues uno de los grandes temas es en la generación de electricidad ir hacia renovables, ¿no? Y el otro gran emisor de CO2 es el transporte. Entonces también los combustibles fósiles es uno de los grandes problemas y ahí pues ir hacia la electromovilidad, ¿no? Esos dos temas pues están cambiando a países petroleros como es México, ¿no? Y tiene que haber una transformación y nos gusta hablar también de una transición energética justa, ¿no? Porque estos países pues sí dependen desde hace mucho en los recursos naturales y en el petróleo, en el gas, en minerales también. Entonces creo que es una transformación que para México como país petrolero vale la pena explorar un poquito más a fondo también lo que implica en términos de los ingresos que va a dejar de recibir o incluso los trabajadores, ¿no? Que se dedican a esto. O sea, me parece interesante en México empezar a hablar de lo que implica una transición energética justa. Correcto. Guillermo. Bueno, a mí me gustaría complementar lo que dice Fernanda en el sentido de que muchas veces vemos los beneficios de la transición, pero no vemos los costos que implica la transición. Y creo que tú ya adelantabas un poquito los temas, que es pues una transformación en el transporte, que es uno de los principales consumidores de energía en el mundo, que puede ser el transporte terrestre, también el transporte marítimo y el transporte aéreo, pues implican unas inversiones multimillonarias, ¿no? Billonarias. Y casi siempre nos clavamos mucho con el tema de es que los beneficios son padrísimos y es que vamos a reducir las emisiones, pero el tema del financiamiento de la transición creo que es el tema toral, el que tenemos que atender y investigar, identificar, cuantificar. No creo que haya un estudio serio de qué implicaría para nuestro país hacer esta transición energética. Tú ya lo adelantabas un poco, ¿no? Los trabajadores que tenemos en el sector petrolero, en el sector energía tradicional, pues van a tener que modificar pues todo su patrón de trabajo, van a tener que volverlos a capacitar, canalizarlos a nuevas tareas y pues en un momento dado también las instalaciones en donde hoy trabajan, pues puede ser que ya no van a seguir operando hacia el futuro. ¿Qué pasa con los activos estrangulados, le llaman, ¿no? Que son activos que siguen funcionando para efectos de la economía que tenemos el día de hoy, pero que van a tener que dejar de funcionar. Una petroquímica, una refinería, una termoeléctrica, ¿estamos dispuestos a cerrarlas de un día para el otro? Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber un periodo de tiempo en el cual podamos ir construyendo esa nueva infraestructura y al mismo tiempo ir cerrando la infraestructura que tenemos que cancelar. En el caso de la demanda, pues el que los consumidores dejemos de utilizar intensivamente plásticos, dejemos de utilizar electricidad a horas pues que no corresponden, que podamos volvernos consumidores y productores de lo que estamos consumiendo, pues todo eso también toma un tiempo y tiene unos retos importantísimos. Todos quisiéramos tener techos solares,
pero muy poca gente va a tener la liquidez para poner pues un techo que te puede costar 150,000, 200,000 pesos en las zonas más calurosas del país para poder tener el clima, ¿no? En Tamaulipas, en Nuevo León, en Tabasco, pues necesitas todo un programa de financiamiento. Entonces yo creo que tenemos que empezar a invitar a gente experta en finanzas a que nos platique, oye, ¿cómo visualizas esto? Y a la banca internacional, a la banca de desarrollo, al Banco Mundial, a ver, ayúdanos a que todos queremos llegar allá, pero hay un problema de flujo de efectivo importantísimo que resolver en el corto plazo. Correcto, Guillermo. Bueno, Fernanda, tú ubicas temas fundamentales en México y en lo que nos hablas está inmerso la cuestión de innovación y obviamente nuestro país está un poco retrasado en ese sentido. Entonces, para reducir los contaminantes y ligando un poco la idea de Guillermo en cuanto a la movilidad limpia y trasladar hacia la electromovilidad, quizás en un sentido primero híbridos, después eléctricos, también la cuestión de hidrógeno, ¿cuál es tu visión como país? ¿Qué deberíamos estar haciendo para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero? Pues mira, justo ayer estábamos en un foro que habla sobre el litio en México, ¿no? Y el litio va a ser muy importante para las baterías de los coches eléctricos, ¿no? Entonces está siendo uno de estos minerales críticos en la transición energética porque se piensa que de aquí al 2050 va a crecer 8 veces, me parece, su demanda y el precio también, ¿no? Entonces países que tienen litio y tenemos ya casos específicos en Latinoamérica, está ahí el triángulo de litio con Chile, Bolivia y Argentina, que son unas de las reservas de litio más grandes del mundo, pues está entrando este boom, ¿no? en la minería, y en México recientemente pues ha habido también descubrimientos en Sonora y ya hay interés por parte de empresas mineras y en la cadena de producción de estas baterías de litio para explotarlo, ¿no? Entonces me parece que es un ejemplo muy interesante porque por supuesto pues lo que nos dice la demanda global es todo el litio que haya lo necesitamos, ¿no? Para poder cambiar y transitar de coches que usen gasolina a coches eléctricos. Pero veamos también para los países productores qué implica eso, ¿no? Entonces, ya decía Guillermo como esta necesidad de hacer una estrategia y planeación financiera, y creo que también habría que incluir ahí, pues ver que esta nueva boom y nueva ola abre también una oportunidad de mejorar una actividad que en México pues ha tenido prácticas, digamos, no lo más sustentables, ¿no? Porque me parece que toda esta ola de ir hacia la transición energética, pues ni modo que la producción para ello sea poco sustentable y que afecte mucho al medio ambiente, ¿no? También. Entonces creo que dentro de las consideraciones, además de económicas, también tienen que estar las ambientales y las sociales, ¿no? O sea, en México y en América Latina, la minería, por ejemplo, pues ha sido una actividad con mucho conflicto y en nuestro país no hay evaluaciones de impacto social para el caso minero como hay, por ejemplo, para el caso de petróleo y de hidrocarburos, ¿no? La evaluación de impacto social. Entonces creo que este nuevo boom hacia la transición pues también es una oportunidad de mejorar las condiciones de estas actividades y no solo entrar al tren de vamos con todo y a explotar el litio. Y bueno, creo que ahora con la iniciativa del presidente que se envió se abren otras discusiones también, ¿no? De cuál es el plan, o sea, cuál es el objetivo que está persiguiendo el gobierno al hablar de que el litio es una actividad estratégica. La verdad es que es un tema muy interesante que sale del área energética, pero sumamente ligado al tema de transición. Y que me parece muy importante porque creo que aplica lo mismo para las renovables, o sea, los estándares de gobernanza, de mitigar al máximo el impacto ambiental y social debe de estar en la mesa, ¿no? Correcto, Fer.
Y en este tenor, Guillermo, ahora que Fer introduce el concepto de ESG en toda la cuestión de explotación del litio en nuestro país, sustentabilidad, sostenibilidad, gobernanza, ahí tú qué opinas en cuanto a los usos del litio en nuestro país, su afectación para la movilidad eléctrica y obviamente de qué manera podemos ser sustentables, sostenibles y hacer gestión social con esta cuestión? Yo creo que es muy importante el tema que mencionas de tener incorporada a la comunidad en la discusión de los temas de transición, porque muchas veces pensamos que todo mundo ya entendió qué quiere decir y qué implica en términos de nuestra vida. Y creo que el tema que pone en la mesa Fernanda es muy interesante, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer un análisis de gestión social como lo que se está haciendo con las mejores prácticas internacionales en el caso eléctrico, en el caso de hidrocarburos, donde te preguntas de alguna forma qué impacto va a tener en la comunidad y qué beneficios puede tener ahí en la misma comunidad. No el beneficio que va a tener el país a nivel global, sino pensar local, ¿no? Y eso parece pues una práctica que tendríamos que extender no solo a los cambios en la regulación minera, sino en todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, por ejemplo. Porque la transición también pasa por tener un manejo de agua adecuado, un manejo sustentable del mismo, y en ese sentido tenemos que darle el valor social, tratar de calcular cuánto cuesta realmente el que tú tengas cierta cantidad de agua en tu casa, el uso mineral, el uso agrícola, el uso animal, y la sustentabilidad pues es un paquete grande, ¿no? Y por eso creo que hay buenas noticias por ahí con estas leyes de la economía circular que se están dando en el mundo. Entiendo que México aprobó una recientemente, hay que estudiarla, hay que ver qué plantea, pero es esto, ¿no? La transición energética no se queda nada más en poner 5 paneles solares o un aerogenerador. Tiene que ver con todo el entorno, con la sociedad, y tiene pues la gran ventaja de que es descentralizado. O sea, contrario a la energía proveniente de los hidrocarburos, que está fundamentalmente ubicada en ciertas zonas en nuestro país, en la zona de Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, el caso de la energía renovable, pues tenemos la posibilidad de tener energía en todo el territorio. Y donde no hay sol, hay viento, y bueno, y eso nos ha ayudado a que todos los estados de la República tienen al menos un par de proyectos grandes, de gran escala, ya sea eólico, solar, bioenergético, nuclear. Bueno, Veracruz tiene su planta, y creo que ese paquete es el que tenemos que analizar, pero va mucho más allá de pensar que es poner paneles y aerogeneradores, ¿no? Correcto. Y hablando de estos temas, ¿cuál fue el papel, en tu opinión, Fernanda, de México en la COP26? Y obviamente, ¿cómo vamos con el Acuerdo de París en cuanto al cumplimiento para todos aquellos que no están tan familiarizados? Pues mira, me parece interesante cómo llegamos a esta cumbre. Los compromisos que México había enviado, pues incluso fueron impugnados por sociedad civil, por Greenpeace, me parece, porque no eran lo suficientemente ambiciosos, ¿no? Y ganaron ese amparo, ¿no? No sé los detalles del juicio o del lugar en donde esté procesalmente, pero me parece que es un mensaje muy importante, ¿no? Porque quiere decir que no estamos ni siquiera en papel poniendo lo suficiente como para pensar que vamos a poder cumplir con nuestros compromisos hacia la descarbonización que necesitamos hacer, ¿no? Entonces creo que es grave esto, y también hay una desconexión entre esos compromisos que se hacen y, por ejemplo, la política energética, ¿no? O sea, no tiene sentido que la empresa estatal pues tenga un plan de generación de energía, o sea, que CFE tenga un plan de negocios en donde no está planeando invertir en energías renovables hasta el 2027, ¿no? Cuando para poder cumplir los compromisos de descarbonización, creo que para el 2028 ya tendría que estar, ya no podría haber generación
con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, de alguna manera el Estado tiene que encontrar la manera de ser coherente entre estas dos obligaciones, y ahí me parece que el rol de las empresas estatales es fundamental, ¿no? Y así lo han entendido algunas empresas estatales en otros países. Por ejemplo, en Noruega con Equinor o en Italia con Eni, las empresas petroleras han adoptado un rol de campeones hacia la transición energética, ¿no? O sea, sus planes de negocio, sus consejos de administración han puesto en la mesa cómo es que se va a transformar la empresa petrolera y adaptar hacia un modelo de transición. Y de hecho, muchas veces las empresas estatales, igual en Europa, tienen posibilidad de gastar más dinero, tener más personal en este tipo de objetivos, porque no requieren ser tan rentables todas sus líneas, digamos, como en una empresa privada, ¿no? Entonces, incluso esa función de una empresa estatal se me hace muy interesante. En México con Pemex pues no ha sido el caso, ¿no? O sea, el rol que va a tener Pemex en la transición en México, pues podemos verlo con la decisión de construir una refinería, ¿no? Y que, como decía Guillermo, pues son estos grandes riesgos de activos varados, ¿no? Que ponen a la empresa en un riesgo financiero importante, que también el país, o sea, tendría que el Estado, el Congreso, la Auditoría Superior de la Federación, tendría que estar vigilando, ¿no? Porque sin duda es un tema pues, que va más allá del interés de Pemex únicamente. Muchas gracias, Fer. Y para ir cerrando esta mesa, Guillermo, ¿cómo ves tú el tema de transición soberana dentro de la nueva propuesta de reforma eléctrica en el país? Bueno, yo creo que el poder tener seguridad energética, que creo que es el bien a tutelar, es algo importante. Pero ¿qué quiere decir seguridad energética respecto de soberanía energética? Creo que son dos conceptos, suenan parecidos, pero no tienen mucho que ver, ¿no? La seguridad energética, desde mi punto de vista, es que puedas tener la energía que necesitas, al precio que necesitas y con la calidad que necesitas. ¿Qué quiere decir precio? Pues el más bajo posible. ¿Qué quiere decir calidad? Pues que no haya apagones a la mitad del día. Pues la cantidad es claro que quieres tener, pues la cantidad que requieres. Hoy en día, gran parte de nuestro territorio no tiene la posibilidad de tener energía adicional. En la zona del Bajío, la zona de Yucatán, la zona de Baja California, tiene muchas limitaciones en el transporte y en la producción de energía local. Entonces, lo que tendríamos que apostar, y a eso iría mi propuesta, es decir, oye, ¿qué país quieres en el 2050? Bueno, pues yo quisiera tener un país que acompañe a Canadá y a Estados Unidos en integrarse económicamente y poder tener un mercado común en donde incluso las personas podamos trabajar en uno u otro país. Bueno, ok, perfecto. Oye, ¿cómo cuánto piensas que eso va a crecer tu economía? Bueno, pues va a hacerla crecer un 3-4%. Excelente. Muéstrame ahora los planes para poder dotarle de energía a esa demanda creciente. No, espérate, es que a mí lo que me interesa es la seguridad, la soberanía energética. La soberanía energética, pues quiere decir la autarquía, ¿no? O sea, tiene un poquito que ver con, pues vamos a producir en casa la leche, la carne, los huevos, nos vamos a preparar nuestra propia ropa. Y eso pues se superó hace muchos siglos, ¿no? ¿Por qué? Porque vino la especialización y todos nos especializamos en lo que somos buenos y dejamos de hacer para lo que somos malos. Viene el comercio y a través del comercio yo puedo obtener una ropa adecuada, una comida adecuada y yo contribuir dando clases en el ITAM, ¿no? Entonces eso sí genera valor. Pero eso viene de estar buscando este mercado en donde vas a tener cada quien haciendo lo que debe hacer. Y en ese mercado que cada quien va a estar haciendo lo que debe hacer, pues lo que tenemos que privilegiar es que tengamos la energía que necesitemos. Y eso es seguridad energética. Entonces, si nos fijamos en nuestros objetivos y luego contrastamos contra los instrumentos que tienen que atender esos objetivos, pues yo creo que va a haber una discusión mucho más sencilla,
Porque tú puedes decir, oye, CFE puede solita para atender esa brecha que vamos a necesitar de aquí a 30 años. Por supuesto que no. Tenemos un territorio que es del tamaño de Europa y una empresa pues no puede atender unos territorios tan grandes. ¿Hay espacio para que CFE crezca? Claro que sí. Entonces vamos a hacer que CFE crezca, que tenga todo lo que tenga que tener, pero que nos dé el espacio para que quien pueda abastecernos pues nos lo dé. Correcto. ¿Alguna reflexión final, Fer? Pues nada más que la transición energética pues es un proceso global y que va a suceder, lo quiera cualquier gobierno o no lo quiera, y sí es muy importante acelerar este camino para el país, ¿no? Si no, va a ser más costoso por todo el tema de activos varados. Pensemos, por ejemplo, en lo que va a pasar en Campeche, en Tabasco, que son tan dependientes a actividades petroleras. Tenemos que preparar el camino y entre antes lo hagamos, pues mejor para todos. Muchas gracias, Fer. ¿Conclusiones? Pues simplemente que la gente joven, los chicos, las chicas, los chiques, pues nos ayuden, o sea, levanten la voz, presionennos a las generaciones que ya nos vamos para que les dejemos un mejor país que el que nosotros encontramos. Y creo que ahí, pues esto está muy claro, ¿no? Yo lo veo todos los días en los salones, ¿no? No veo a alguien que esté estudiando ahorita en la universidad que no vea este proceso como algo inevitable, algo bueno, algo a donde vamos, pase lo que pase, y pues hay que acelerar, ¿no? Hay que acelerar y resolver pues las brechas que tenemos de información, de financiamiento, de atención a la sociedad, de cultura y consumo que tenemos que ir cambiando en nuestra población. Excelente. Pues muchísimas gracias a nuestros expertos por habernos acompañado el día de hoy, Guillermo, Fer, y obviamente generar una reflexión alrededor de lo que es esta ventana temporal de tiempo para lograr la transición energética. Muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima emisión de En la opinión de los expertos. Oleum Servicios y Dictaminación Técnica es una empresa líder autorizada como tercero, autorizado por la CEA que brinda servicios como la emisión de dictámenes técnicos y evaluaciones técnicas para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales. Oleum cuenta con especialistas técnicos en materia del sector hidrocarburos, con más de 30 años de experiencia en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en tierra y costa afuera, y con personal experto en regulación nacional e internacional. Oleum Servicios y Dictaminación Técnica, comprometidos con la seguridad operativa, la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos.